Hola, soy Carlos. Qué gusto conectar y darte la bienvenida a nuestra comunidad. En esta tercer bitácora, un producto para código local. Tengo el gusto de estar con Ana. Hola chicos. Y bueno, estamos aquí también con Jafet. Hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, hoy tenemos de invitado especial a... Johan Trujillo, psicólogo clínico. Yo les doy pues más que nada el agradecimiento porque yo sé que es una entrada a puertas abiertas acá a Código Local y eventualmente es un proyecto nuevo e ilustrativo para nuestra comunidad, sobre todo. Yo creo que también es muy influenciable, ¿no? Dentro del entorno. Y eventualmente pues es un gusto y de verdad muy agradable poder estar por acá. Ay, mil gracias. Bienvenido. Gracias. Y obviamente pues me encantaría primero darte la bienvenida a esta nueva plataforma y por supuesto que encantado de poder escuchar nuevas voces, ¿no? Claro. Voces emprendedoras que tienen las ganas de poder hacer una diferencia en el entorno actual y por supuesto que nos puedas explicar un poco en base a tu conocimiento Claro. cómo estamos viviendo este panorama actual para nuestra generación. Entonces, Sí. creo que estamos en un momento complejo en todos los sentidos, distinto, completamente nuevo para nuestra generación, para el mundo entero. Y obviamente en esto pues existen varias diferencias emocionales en nosotros, ¿no? Hay Así un es. tema que me gusta y me llama muchísimo la atención y que de hecho yo he ido aprendiendo en el proceso de mi vida y es la resiliencia, cabrón. O sea, la resiliencia. El, este enfoque tan complejo que no logramos de entender o a lo mejor y no lo queremos entender. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, eventualmente el ser humano está disipado al tema de crisis. Vivimos crisis constantemente y las crisis es algo que no controlamos, ¿no? Entonces el ser humano se adapta ante la crisis y ahí nace la resiliencia. Ajá. Cuando nosotros adoptamos dentro de nuestro estilo de vida que experiencias que son demasiado fuertes, ajá, empieza algo en nuestro sistema que es adaptabilidad, ¿no? Porque tienes que actuar rápido, es toma de decisión. Pero algo bueno de la resiliencia, Carlos, ¿verdad? Es el tema de la forma en la que generas criterio. Resiliencia sin criterio es no lección aprendida. Vas a volver a reincidir en el mismo proceso catártico con el que iniciaste tu crisis. Entonces, si queremos hablar de resiliencia, tenemos que concretar un criterio ante esa aproximación. Ok, ay, qué interesante todo esto. Ay, no sé, como que esto de la psicología y todo eso me gusta mucho. Me deja mucho que pensar porque genuinamente yo considero que somos cuerpo, mente y alma, ¿no? Y creo que es bien importantísimo como tener esa conexión, bueno, saber manejar como esa conexión, ¿no? Con lo mental, ¿no? Que actualmente hay muchísimo caos, mucho caos, tanto social como personal, ¿no? Entonces, tú cómo te has, o más bien, qué fue lo que te hizo llegar a ese punto de decidirte irte de este lado en la parte de toda la psicología y toda esa parte? Que fíjate, es interesante porque yo cuando estoy en la preparatoria, el papel que desempeñaba en esos entonces mi mamá, ¿no? En su métrica profesional era creadora de proyectos en cuanto a tema de empresas y etcétera. Y me llamaba muchísimo la atención toda esta iniciativa que ella tenía, porque era coordinadora, era líder, ¿no? Y veía todo este proceso en proyectos, etcétera. Yo dije, yo quiero algo similar, ¿no? Entonces, en esta parte vocacional, empiezo a darme esta dirección de saber por dónde iniciar y encuentro gestión empresarial como carrera, ingeniería. Ahí estuve, ahí estuve un año en la carrera y me gustaba, pero no me apasionaba. Y mi plan era que eventualmente terminando ese proceso iba a iniciar yo con mi propio proceso en psicología, yo pagármelo, ¿no? Entonces tuve un año para darme cuenta que no, que mi lazo directo tenía que ser psicología, ¿no? Pero antes a esto yo tuve un proceso donde como que lo descubrí más a fondo y es que estuve dando taller, bueno, me atrevo a decir que fue más clase que un taller, con gente de la tercera edad. Y esto fue cuando iba en tercero de preparatoria. Y creo que ahí es cuando inicia más mi afición con la parte psicológica. Y creo que esa también fue una oportunidad muy buena porque me di cuenta que me agradaba vincularme con otros seres humanos, ¿no? Y sobre todo como que aportar algo dentro de ese campo social. Entonces, eso me llevó a direccionar aún más y concretar más la parte de la carrera profesional que ya después de 4 años
pude concluir. Sí. Por supuesto, y obviamente yo soy un fiel creyente de que una carrera te da un aporte de preparación muy importante. Sin embargo, no es el camino al éxito seguro que nos plantean, ¿no? Constantemente estamos escuchando y viene desde una construcción social de hace varias generaciones que se planteó que el hecho de contar con una carrera te daba una seguridad financiera y de propósito en comunidad, digamos. A nuestros padres les funcionó, a nuestros abuelos les funcionó, pero a nuestra generación ya no es tanto así. Sin embargo, yo sí creo que es una responsabilidad social el poderse preparar y continuamente estarse mejorando para poder entregar la mejor versión de nosotros mismos a la comunidad. Porque finalmente hay que dejar de entender en este sentido individualista el que nosotros somos el eje central de todo lo que está sucediendo en el mundo, y no es así. ¿Qué sucede con con las nuevas generaciones, con nuestra generación, que se creen que con un ideal, con un título, van a poder menospreciar o van a poder ser mucho más que cualquier otra persona, cuando todos tenemos, francamente, las mismas, o sea, tenemos la misma visión de poder crecer? No sé si las mismas oportunidades, pero la misma visión de crecer. Creo que el punto modular que nos vendieron nuestros padres, me atrevo a decir, ¿no? Que es generación X para acá, Y nace y nos vamos yendo por generaciones, ¿no? Pero eventualmente creo que algo que viene mucho es esta parte de aquello de la carencia de nuestros padres que a lo mejor no pudieron cumplir, pero que viene armonizada con un aprendizaje previo. Entonces, ¿cuál es la segmentación? Pongámoslo de esta manera. El de la generación baby boomers, nuestros abuelos, viene el tema del trabajo arduo, ¿no? De que tienes que pararte todas las mañanas tú o cabecilla, ¿no? Un pensamiento un tanto machista, ¿no? En cuanto a la percepción en la que se llevaba, porque también pensemos un poco en la cultura que nosotros fuimos adoptando por generaciones. Una cultura que también porque también estamos de acuerdo que nuestros padres, por ejemplo, algo de sus propios padres no les gustó y algo lo modificaron, lo tuvieron que cambiar, pero también nuestros padres crearon un criterio donde a nosotros como hijos quisieron que lo adaptáramos a su visión de ellos, ¿no? Y ahora nosotros decimos, bueno, es que tan solo pensemos en la parte de la jubilación, ¿no? Nosotros ahora tenemos que ser nuestro propio ahorro, ¿no? Nuestro cochinito tiene que estar al lado de nuestra cama. Y ahora es cómo vas a ejercer, qué te apasiona, qué te gusta. Ahora tu pensamiento ya no es solamente memorizar, también es un pensamiento de poder racionalizar, pero también la filosofía y libertad de pensamiento. Y entonces cada generación tiene una métrica distinta a la anterior. Entonces creo que lo que pasa con la nuestra es que hay mucha desorientación, pero porque también estamos como enfocados en otros tipos de temas. Ajá. Y eso ha perdido como que nosotros la curiosidad. El ser humano tiene que ser curioso, ¿no? ¿Cuándo inicia la curiosidad del ser humano? En la infancia. Ajá. O sea, un niño que no sale a la calle, que no se embarra con la tierra, que no choca con un charco de agua y se ríe y se cae y se ensucia, tan solo eso, te das cuenta que encerrado, que hoy era tecnológica, ¿no? Te das cuenta que hay mucha la conexión ya entre pantallas que entre seres humanos. Entonces, tu conexión ya no es querer volverte en un estado colectivo. Ajá. Y creo que el desarrollo de nosotros, tan solo de la parte profesional, es que tú te enfocas y te diriges a un punto que pueda ser para desarrollo en algo. Quiero pensar que ese debería de ser el objetivo, ¿no? No todos lo vemos así. Nos hemos vuelto más egoístas, más individualistas. Yo estoy peleado con un término que es el amor propio. Ajá. ¿Por qué? Porque está a veces muy mal canalizado. Ajá. Y esa parte también es un poco compleja, pero ahí ahorita nos metemos a ese rollo. Y dentro de todo lo malo que pasa en las nuevas generaciones, ¿qué es como lo que rescatarías de que están haciendo bien actualmente o que crees que está mejorando a cosas que pasaban pues antes o generaciones atrás de que nuestros papás o nuestros abuelos? Como que crees que sea lo que tenemos mejor nosotros como jóvenes? Ok, yo creo que en ese sentido la libertad que nosotros tenemos hoy en día de hablar de cosas que antes no, esa restricción de pensamiento que existía anteriormente, antes era como, o sea, hoy es como más común ver cómo generaciones se ponen al tú por tú con una autoridad. Antes eso no pasaba.
Antes era todos formaditos y alineaditos y muy recto, ¿no? Entonces yo creo que en lo que corresponde a nuestra generación es que hay mucha apertura a muchas cosas, ¿no? Desde la agente social como desde la libertad de pensamiento individual. Hoy en día te hacen haters y tienes a alguien, digamos en este sentido un artista que tiene un pensamiento como muy constructivo y de repente le tiras hater y ¡pum!, ¿no? ¿Qué pasó con, perdón, no quiero meterme en temas de política, pero qué pasó con nuestro expresidente AMLO, ¿no? Le tiraban tantito hater en redes sociales y puta, se te venía medio pueblo encima, ajá, y prácticamente te querían sacar, ¿no? Entonces hoy se cuida mucho, por ejemplo, el tema de lo que se comenta, lo que dices, y todo eso está siendo un punto donde cualquier persona puede decir algo y ya no hay tanta reserva sobre ese algo, ¿me explico? Hoy ya lo expones, hoy ya lo dices, ¿no? Y creo que eso también ha llevado a que una generación como la nuestra, que ha sido un parteaguas en cuanto a la parte del pensamiento y sobre todo que en redes sociales puedes ponerte un anónimo y que puede ser el receptor de diferentes ideas y que no está controlado. Entonces, yo creo que eso es lo que anteriormente no pasaba, ¿no? ¿Cuál es, bueno, o sea, cuál ha sido la parte en la que has dicho más complicada, ¿no? Dentro de todo esto, porque obviamente es entender, creo que el ser humano es una cosa súper compleja, ajá, Sí. es muy compleja de entender y la verdad yo admiro mucho, o sea, yo te admiro mucho porque genuinamente siento que el intentar entender a las personas, el poder empatizar o colocarte como los zapatos de alguien más, de entender su situación, del por qué se está sintiendo así. Obviamente hay muchas cosas científicas, muchas cosas que al final del día pues son palpables, digamos, pero hay situaciones que creo que yo que van un poquito más allá, ¿no? Como que siento que hay cosas que como seres humanos eh, no terminamos totalmente de comprender, ¿no? Bueno, me genera mucha duda esa parte en la que como tú, o sea, ¿qué es lo que más te ha impresionado como de esta parte? Porque al final del día creo que generas como un criterio con ciertas situaciones. Seguramente hay personas que como tienden a seguir un mismo patrón, hay personas que repiten, no sé, un paciente tal día pasa por esto y al otro día otro paciente pasa por lo mismo, entonces sabes cómo abordar esa situación. Pero ¿cómo ha sido para ti o cómo llevas esa parte? Porque entiendo que cada quien como que tiene su espacio, cada quien es diferente, pero sí, o sea, supongo que dentro de cada persona pues debe de haber un caos, ¿no? Que obviamente llega a ti y dices, ¿cómo gestionas toda esa parte? Claro, mira, fíjate que en el desempeño clínico, pues yo en la consultoría privada, sobre todo en la parte de profesores nos lo dijeron, ¿no? Y digo, nos lo dijeron porque así como yo salí, salieron diferentes colegas, ¿no? Pero eventualmente algo que yo sí cachaba mucho a nivel social es justamente este estado desvinculativo, ¿no? Las nuevas generaciones hoy están más apegadas a un rubro meramente TICS, ¿no? Tecnológico. Y eso más allá de, o sea, estamos conectados todos en redes sociales y desconectados en humanidad. Entonces esa parte como que hace que tú tengas que mantener una visión como terapeuta enfocada en saber a ver qué tanto estamos conociéndonos de manera interna, ¿no? Al terapeuta no nos da el gusto que sigas consejos como un manual, sino que sepas conocerte. Si la función del terapeuta no te lleva a sentirte incómodo con algo que tú necesitas chequearte, entonces no hay una función para que exista la mejora. Yo he escuchado a muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que la gente no cambia. No, si la gente cambia, si quiere, ¿no? ¿No? Si quieres, cambias. Pero si no, también no lo haces. Y te sigues manteniendo en esa misma parte, ¿sí? Entonces, como seres humanos tenemos que ser lo más críticos con nosotros y no críticos en el sentido del maltrato, ¿no? Del autoflagelarte, ¿no? Sino críticos en el sentido de, oye, si hay algo que tengo que prestar atención, creo que es bueno empezar desde ahora, ¿no? Nosotros como jóvenes necesitamos empezar a ser lo más... estamos justamente como que en esa parte, porque a veces decimos, es que ya pasé la infancia y la adolescencia, ya pasé lo más difícil, no, estás apenas empezando lo más chido. Ajá. Eh, estás empezando a realmente ver al ser humano ya desde todos los tenores y percepciones. Ajá. Y cuando llegas a la juventud adulta, ¿no? Que es la nuestra, te das cuenta que tu afinidad de la adolescencia solamente a lo mejor era ser parte idealizada de un grupo, ¿no? Porque querías conectar con alguien, porque era el popular de la secundaria. Y entonces
ese grupo desencadena que cuando vas creciendo digas, híjole, ¿cuántas veces yo me autoengañé, ¿no? ¿Cuántos no nos pasaba que ves a gente que admirabas en un tiempo pasado y hoy los ves y dices, ya tiene hasta 2, 3 hijos, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Pero justo, ¿no? Empiezas a enfocar tu percepción en cuanto a lo que pasa, ¿sí? Hoy el impacto, ¿cuál es el impacto más fuerte? El artista, ¿no? Lo que está en tendencia. ¿Quién habló de tal persona? Hoy, pero dejamos de un lado todo el tema de masacres, de efectos. Más que el artista es el mediático, ¿no? El personaje mediático que se vuelve popular, lo que decíamos. El influencer, el TikToker, justo, que no tienen un mensaje concreto, sin embargo participan en la conversación pública y que no tienen nada bueno que decir. Justo yo también tengo mis reservas con respecto a los temas de autoayuda. Estos temas, sí, yo también, sí. Sí, es bien preocupante porque, a ver, los libros de autoayuda tienen una característica muy particular, que están desplazando la filosofía pura y dura. Porque ahora tenemos a escritores que supuestamente están creando un análisis de cómo debe de ser tu proyecto de vida y cómo lo tienes que hacer, y 5 de la mañana y 7 de la mañana, y te ponen horarios y te ponen una monocromía muy clara de cómo debe de ser el camino al éxito, como si te lo vendieran enchiladas cualquiera, ¿no? Sí, un tutorial, vamos a hacer un tutorial tuyo, Mitch. Sí. Hoy vamos a ser exitosos. Entonces, justo todo esto está desplazando a los conceptos filosóficos que a lo largo de la historia nos han ido impregnando esta identidad de humanidad. Ahora con la inteligencia artificial, pues no creo que corramos el riesgo en el largo plazo de poder caer en la superficialidad de permitirle a la inteligencia artificial a controlar nuestro pensamiento, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nosotros como generación evitamos escuchar el ruido externo, lo que decíamos la vez pasada, todo este ruido externo que te confunde, que te distrae y que además te preocupa? Pero es una construcción social y es una narrativa global enfocada en nuestra generación para podernos tener en sumisión. Yo lo creo así. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que hay un hombre que en su momento, ahorita ya no he escuchado mucho sobre él, pero en el tiempo en el que él estaba hablando sobre la parte del neoliberal, ajá, exacto, gracias. Él hablaba justamente, ¿no? De la nueva izquierda, libro, creo que se llama así el libro más o menos. Y él, pues, hace un parteaguas con este libro, ¿no? Y obviamente se le viene encima muchos campos ideológicos, ¿no? Porque eventualmente es fuerte lo que dice, ¿no? Para no meterme tanto en ese tema, voy a rescatar palabras que él da en una conferencia que hace en una iglesia en Miami. Y es muy curioso, ¿no? Pero él dice que ustedes como padres, y se refiere a nuestros padres, a nuestros padres, y en parte si tú lo agarras también para ti y las nuevas generaciones, si es que quieres ser papá, ¿verdad? Que hoy en día nuestra generación está pensando mucho en... Un Michi mejor, ¿no? Sí, salen más baratos ese, ¿no? Él dice, padres, si ustedes quieren enseñarle a su hijo cómo está el mundo, así como existen vacunas que te inyectan la misma enfermedad pero controlada, inyéctale a tus hijos todo lo que está pasando en tu globo y que ellos por criterio empiecen a generar ese estado de conciencia. Y yo esa parte creo que sí, o sea, yo lo escucho desde qué concepto, desde la manera en la que tú tienes que empezar a crear criterio. Yo creo que somos una generación que nos falta a veces eso. Ajá. Yo tengo una frase, es hecha por mí, ¿no? Ahí le voy a poner mi auditoría. Citamos, por favor. Y creo que en el mundo existen muchas personas, pero muy pocos seres humanos. Ajá. Y eso pasa porque no englobamos ahora estados empáticos, no englobamos trayectoria, trasfondos. Hoy escuchamos historias y nos quedamos con lo que es la historia, pero no el fondo de la historia. Ajá. Y la filosofía que mencionas, Carlos, es esta apertura a un libre pensamiento, pero también una manera de poder acentuarlo a un siglo XXI en el que estamos. Y a veces esa parte es la mediática, porque cómo es que tú coordinas lo que está pasando en tu actualidad con cosas que a lo mejor vienen de un estado modernista, pero cómo se simplifican aquí, ¿no? Y a veces ese tipo de información no viene hacia nosotros. Hay un hombre que se llama Adolf Huxley. Él tiene un libro que se llama
Un Mundo Feliz. Y es un libro que eventualmente habla sobre la sobreinformación, ¿no? Y dice, es que va a llegar un punto en donde la gente va a tener información de todos lados, pero van a quitar la información específica que realmente necesita la persona. Los van a distraer, ¿no? Con las pastillas que te hacen bajar de peso, te van a meter, te van a meter información solamente para distraerte. Entonces esa parte, si tú la analizas, ¿cómo es que se ve aquí? Ajá. Es un estilo de filosofía que te lleva mucho al pensamiento, en saber cómo también puedes ayudar a tu parte de comunidad, ¿no? Y creo que en parte espacios como este lo permiten, ¿sí? Que exista ese diálogo, que exista esa plática, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Creo que es muy importante como toda esa parte precisamente de, de liberar como todos esos pensamientos. Creo que muchas veces confundimos como la libertad de expresión con bueno, yo tengo mucho el tema de que dicen, ay, es que yo soy así y digo las cosas muy golpeada y no me importa porque yo soy así, ¿no? Entonces yo digo, ok, sí, ok, tienes criterio y opinión y puedes decir lo que quieras, pero es como esa línea delgada, ¿no? Porque tiende mucha gente a decir, es que yo soy directa y yo soy así, y lastimas y hieres y dices cosas pues que a lo mejor incluso ni políticamente son correctas, ¿no? Digamos, entre comillas, o sea, de que no porque vivamos bajo tengamos que ser perfectos, pero hay muchas veces que las personas, o sea, tienden a ser muy poco empáticas, ¿no? Muy de cerrarse a la idea de que es que a mí me pasó de tal forma y así le va a pasar a todos. Y la misma situación que yo pasé, tú la vas a pasar igual. Y no me importa, ¿no? O sea, como que siento que la parte en la que somos muy influenciables, ajá. O sea, como humanos obviamente tendemos a ser así, ¿no? El grupo con el que te rodeas tiende a influenciar mucho en ti, o sea, ocupan mucho la frase de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y yo al inicio no lo creía, yo decía, ay, ¿eso qué tiene, no? O sea, de que yo puedo separarme de mi grupo de amigos y seguir siendo la misma persona, pero Claro. influencian mucho en tu pensamiento, en tu entorno y hasta en tu propia salud. O sea, si tú te juntas con personas que no tienden a cuidarse a sí mismos, que están metidos en vicios, que les gusta una mala vida, inconscientemente tú vas a estar atrayendo eso e inconscientemente tú también vas a dejar de cuidarte a ti mismo, ¿no? O sea, yo no, a lo mejor no por el lado en el que diga, ay, es que está mal o sea, que te relaciones con esas personas, ¿no? Creo que no voy a eso, sino en la parte en la que hay que saber cómo relacionarse y hasta qué punto, ¿no? Porque a veces cuando somos más chiquitos, o sea, es de que, ay, mi amiguito y mi amiguita a todos lados y yo siempre con él y las ideologías de él y todo lo de él, porque así somos, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no sabes si realmente es tu persona, tu pensamiento, tu sentimiento, o es el de alguien más, ¿no? O sea, creo que esa parte es bien como chistosa del ser humano y pues creo que como tú como profesionista puedes ver como ese tipo de comportamientos, ¿no? Yo quiero pensar que somos como un ciclo, o bueno, como ajá, como un flujo. Creo que como seres humanos todos pasamos por ciertas etapas y, y creo que eso es parte también de lo bonito de crecer, ¿no? O sea, actualmente considero que hay muchos chicos perdidos. O sea, siento yo que hay muchas personas que con esta situación de la facilidad en cómo conseguimos la información, hay, como mencionas, hay tanto, pero en ese tanto no hay nada. No hay nada, o sea, nada que te funcione, nada que te sirva. Y muchas veces estamos buscando lo que le funcionó a él también a mí. Pero pues a veces no funciona, o sea, no porque a él le haya salido bien esa metodología, a ti también te puede funcionar, ¿no? Entonces, es muy importante, yo considero que es muy importante y lo dice, ¿no? Que todo el mundo tiene que ir a terapia, o sea, todo el mundo tiene que atenderse personalmente porque pues son cargas que tenemos incluso dicen generacionales o desde muy pequeños, ¿no? Que hay cosas, patrones que continuamente estamos viviendo, ¿no? Sí, sí es. Fíjate que ahorita que te escuchaba, hay algo muy interesante a nivel social. En la medicina, no viene como que mucho esta idea de la prevención en el estado psicológico. Entonces, ni siquiera me atrevo a decir que en la parte de la medicina general, ajá,
el mexicano tan solo se enfoca en atender la causa, ajá, no prever la causa, ¿sí? Entonces, ajá, exacto. Entonces nosotros te sientes mal, te automedicas y ya, ¿no? Si es una gripe, ya. No vas ni al médico, no te haces estudios, nada, ¿no? Y, y fíjate, es curioso porque venía platicando con una persona en la semana y justamente salía esto. Le dije, imagínate cuántas personas piensan que su problema es este síntoma físico y no emocional. Y que van con un médico y primero el paso uno, ¿cuál es? Voy al médico, me dice que tengo un problema estomacal, ¿no? Porque ya me tocó, estoy inflamado y me receta. Me voy a mi casa y 7 días de tratamiento. Ajá. Pero vuelves a recaer en 2 semanas posteriores del mismo. Pero no te das cuenta que tienes un patrón también de estrés en tu casa, que se está repitiendo y que también eso es síntoma. Y generas signos previos al síntoma. Quiere decir que tu cuerpo te avisa antes de cuando ya venga la causa del problema físico o orgánico. Entonces, el ser humano divide mucho mente con cuerpo. Pensamos que no van unificadas, porque si arreglo el cuerpo, entonces todo lo demás ya va fluyendo. Pero si el paso fuera que tengo que ver algo emocional, porque la influencia cultural que yo tengo es que yo como hombre no puedo llorar, y yo como mujer si lloro está bien porque socialmente está bien, pero si me enojo soy neurótica, estoy loca. Entonces tenemos una mala ideología y percepción de lo que somos como seres humanos, no como género, como seres humanos. Entonces, como seres humanos necesitamos enfocarnos en que somos seres emocionales. Ajá. Y esa métrica, a veces fusionarla, empalmar con alguien más, es la que nos cuesta. Porque ¿cómo voy a hablar de mi intimidad? Porque eso genera vulnerabilidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser vulnerables con otros seres humanos? Sí, no, es bien complejo poder reconocer ese sentimiento, ¿no? Y además poder determinar en el profundo de tu sentir que tu cuerpo necesita descanso, que necesita poder externar las preocupaciones, las molestias. Y muchas veces como jóvenes, justo lo que tú decías, ¿no? Nos enseñaron a que tenemos que reprimir y constantemente reprimir el sentimiento de frustración, de preocupación, sí, y más como hombres, que justo lo que decíamos hace un rato, esta ideología de querer retroceder a un pasado donde la sumisión, la hombría era todo el fin común mayor. Y ahora yo creo que como generación debemos de reivindicar ese proceso de decir, ¿cómo lo podemos alinear a la comunidad? ¿Cómo podemos alinear todos nuestros sentimientos y poder expresarlo en comunidad, ¿no? Y sentirnos en confianza, lo que decíamos la vez pasada, Jafet, que pudiéramos confiar entre nosotros, poder confiar entre nosotros, que es bien importante. ¿Por qué se ha perdido la confianza entre nosotros? Pues fíjate que uno de los puntos acá es que somos mucho de hacer tribus, ¿no? Entre nosotros. Y creo que hoy en día ese concepto nace aún más. Somos más influyentes en crear grupos y sentirnos parte de esos grupos y no soltarnos, ¿no? Era lo que yo mencionaba. Hay un autor que se llama Carl Rogers y él habla de una ideología o un principio que es el yo ideal y el yo real, ¿no? Entonces, este autor nos dice que en el yo ideal quieres formar parte del grupo haciendo cosas que a lo mejor es ir exacto, ¿no? No influye dentro de lo que eres tú. Y solamente por el hecho de querer ser parte de ese grupo, actúas igual, ¿no? Y el yo real es tu estado presente, tu estado en donde te ves a ti mismo, donde tus gustos son tus gustos, el color que te gusta es el color que te gusta y no el chico que está liderando ese entorno, ¿no? Entonces, creo que si queremos como sociedad realmente implementar algo que sea generar confianza y sobre todo poder comunicarnos con otros, necesitamos ser nosotros, por nosotros el conocimiento, ¿no? Y eventualmente empezar a hacerlo de manera colectiva. Y vas a coincidir con gente que realmente coincida de manera, Ajá, nosotros. Claro, ¿no? Y creo que ese es el punto bifocal de saber entender que cuando es algo que realmente nace de ti y es por placer hacia ti, vas a conocer a gente que también va a tener el mismo placer de hacer las cosas.
y de ponerle las mismas ganas, ¿no? Porque bueno, también es como medio complicado ahí conseguir gente que le meta igual a todo, ¿no? A los proyectos. A los proyectos. Ajá. Bueno, y tengo una duda genuina sobre todo esto actual de las redes sociales que nos ha ido inculcando que todo es efímero, como que ya nada dura mucho tiempo, como que todo pasa rápido y ya incluso nos acostumbran como a que todos los contenidos que vemos duran muy muy poco y eso a la mente, pues supongo que tú sabes más, ¿no? Pero a la mente le causa, ¿no? Como que ya no tengamos ese control de la atención, ¿no? O sea, como que cada vez tenemos menos foco de atención a cosas que son más extensas, más largas, como que ya la gente prefiere los contenidos más cortos. Incluso hay gente que ya empieza a decir como que le cuesta trabajo ver películas porque ya son muy largas, entonces prefiere las series porque los capítulos no son tan largos, entonces puede centrar su atención en un capítulo, o ya hay gente que lee cada vez menos porque son muy extensos los libros, o las canciones cada vez duran menos también y son más rápidas porque es a lo que la gente le da su atención, ajá, exacto. Porque pues ya no hay canciones que como antes, ¿no? Que había canciones que duraban hasta 20 minutos o así y a la gente les gustaba por lo que les nutría, ¿no? Los ritmos, la música, las letras. Y ahora como que todo eso, ¿cómo crees que impacta, ¿no? Actualmente lo efímero que es ya la vida. Yo creo que todo, ¿no? En sí afecta muchas cosas, afecta relaciones de pareja, afecta relaciones vinculativas familiares sistémicamente hablando, altera relaciones laborales, ¿no? Y sobre todo a ti como persona te hace entender que en tu grupo social no hay algo, esa es la otra faceta, ¿no? El no sentirte vinculado a algo, ¿no? Porque nada de lo que veo allá afuera me hace sentir a lo mejor esta chispa, esta parte de sentirme vivo, ¿no? Em, n- Algo de lo que hoy en día se habla más son trastornos de ansiedad y depresión. Ajá. Porque o eres la persona que está completamente aislada del grupo, o eres aquella persona que no se halla dentro del grupo. Ajá. O me aíslan o no sé dónde entrar, ¿no? Entonces, aquí entra un tema de los roles muy cañón. Ajá. Tú dijiste algo bien cierto, ¿no? Hoy todo lo queremos rápido. Y si no es rápido, no, ¿no? En la parte psicológica también lo ven algo así, ¿no? No van con el psicoanalista porque es un tipo de psicología que dicen muchas personas que es muy larga, ¿no? Hoy ya se le conoce como psicoanálisis breve, ¿no? Ya hay un tiempo para poder asistirlo, ¿no? Pero algo que a lo mejor no se ve a través de eso es que para eso también necesitas enfocarte en ti, ¿no? Entonces creo que algo de lo que está pasando acá es que no nos estamos enfocando en nosotros, estamos enfocándonos en todo lo que pasa. O sea, si 10 personas salen corriendo del metro, hay algo que casi por inercia quieres hacer, salir corriendo, ¿no? Porque ¿cómo es que todos van corriendo y yo no? Ajá. La psicología social te dice, ¿no? Que es, bueno, psicología social y lo que es la sociología, ¿no? También te lo dice, es el estudio de grupos, ¿no? Pero en esta métrica es ver cómo nosotros somos por inercia la adaptación del que está a nuestra derecha. Ajá. Si no lo hace el de la derecha y el de la izquierda y así, no lo actuamos nosotros igual. Ajá. Entonces tenemos como que mucho esta práctica en donde necesitamos ver a alguien y por modelaje tener que implementarlo de la misma manera. Entonces creo que el problema ahí es que nosotros nos olvidamos de nosotros, valga la redundancia, y entonces esa parte de nuestra visión o nuestra óptica es enfocarse en el medio. Ajá. Y para ahí, para que se den una idea, y la gente que nos ve también, pues lean a Sigmund Bauman. Él es un sociólogo increíble que habla sobre la vida líquida en un libro, y justamente habla de esta parte donde nosotros como seres humanos, nuestras relaciones y vínculos pasan desapercibidas de la manera en la que hacemos sentir a otras personas, de que ya no conectamos igual, de que la manera en la que yo veo y siento es sacar a alguien de su empaque, utilizarlo y eventualmente cambiarlo por algo más, ¿no? La reposición. ¿Y quien se siente identificado? No. Ajá, Puede ir a terapia conmigo. Aquí está su número para que vayan a terapia. Incluso también pasa la rapidez de las cosas, como que ha afectado a que, por ejemplo, pasa algo en el mundo y pasan tantas cosas tan rápido que
puede pasar algo muy importante hoy y mañana pasó otra cosa igual y se te olvida. O sea, como que deja de tener la importancia tal vez necesaria o que se debería tener para esas cosas, Sí. como por lo efímero, ¿no? No sé. Y igual siento que también tiene que ver muchas veces como el miedo a, como lo decías, ¿no? A como equivocarse y todo eso, que decías que es como en un entorno social, tienes que ver lo que hacen los demás, como para ver si tú también lo haces. Es como, bueno, dices, Colectivo. ajá, exacto, o sea, si él dio un paso y no se cayó, pues yo también lo puedo dar, ¿no? Pero yo no quiero dar el siguiente paso porque qué tal me caigo yo y ya no, todo se Ajá, ríe, ¿no? No sé, exacto, sí, sí, sí. o no sé, por ahí. Pues fíjate que algo que he notado a nivel social es que, y sobre todo con pacientes, ¿no? Llega el paciente y siente angustia. Ajá, sobre todo, eh, fíjate, es curioso, ¿no? La mayor parte de mis pacientes han sido mujeres. Ujú. Y, y esta parte de que sean mujeres, pues te dice algo, ¿no? Sobre la parte poblacional, ¿sí? El hombre es hacia adentro, la mujer es hacia afuera. Ajá, entonces, pensemos un poquito por qué la conectividad a lo mejor terapéutica tiene que enfocarse más en las mujeres que en los hombres. Porque el hombre no tiene una educación unificada con las emociones, ¿sí? Esa ayuda. Y entrando en el punto en el que tú lo reflejas, es que hay cosas que a lo mejor por inercia no las hacemos. Qué padre sería que 10 personas dijeran, ay, voy a terapia. Ah, qué, órale, qué padre, ¿no? Hoy en día eso no se ha roto porque sí existía el tabú, ¿no? Llegó una pandemia y descolocó, ¿no? Porque generó ansiedad, porque el tema del aislamiento, ¿no? Todo eso generó algo a nivel emocional. El, el evento no solamente fue eso, también fue tanatológico. O sea, también mucha gente falleció, muchas familias. Entonces también recurrir al periodo de ansiedad con el terapeuta ya fue la opción. Ajá. Entonces, qué es lo bueno, por ejemplo, de las redes sociales? Que se dio apertura a eso. Ajá, porque salieron muchos profesionales, pero también una parte mala es que también salían los pseudo profesionales de la salud mental, ¿no? Y aparte hay gente que se bueno, se empieza a decir, yo tengo esto, ¿no? Se autodiagnostica. Se autodiagnostica y empieza bueno, al menos a mí me ha pasado mucho que he visto en TikTok o así, de que Mucha desinformación. de que yo tengo ansiedad, o yo tengo esto, o Ujú. déficit de atención, o cosas así. Y, ajá, yo tengo no, y pasa y pues la gente deja de ir a terapia porque dice, no, pues yo ya me autodiagnostiqué, yo tengo eso y se excusan a veces de que, es que no te puse atención porque es que yo tengo trastorno de déficit de atención, pero no está como diagnosticado o así, ¿no? Igual como dices eso de que se puso en trend en pandemia, ¿no? Ir a terapia y así. Sí. Entonces, igual se necesita que un trend en TikTok como para ir a terapia y que todos vayan a terapia en conjunto. Sí. Un colectivo. Sí. Pues sí, y además, bueno, yo considero que todo este contexto social en el que nos hemos desarrollado, en el que hemos crecido muchos de nosotros, porque a mí me agarró en plena universidad la pandemia, mi papá falleció justo por la pandemia, y todo este proceso es muy complejo, ¿no? Y además el sobreponerse a las circunstancias de un fallecimiento, ¿no? Bien por ahí leí el otro día que el amor y la muerte todo lo cambia. Y considero que es una realidad, sin embargo también considero que como jóvenes a veces estamos muy distraídos, ¿no? Muy desenfocados en nuestro presente por enfocarnos en un futuro de ilusiones, de pasiones. Y muchas veces los jóvenes hablamos desde lo que sentimos y no de lo que pensamos. Entonces, cuando uno habla desde el sentimiento, cambia toda la ecuación porque ya estamos ahora hablando desde el estómago y no directamente desde lo que realmente es nuestra esencia. Yo soy una persona que considero que la esencia del ser humano es el respetar tu propia voz, el ir encontrando tu propio camino y eventualmente irte desarrollando y mejorando. No guiarte por ideales que francamente te distraen y que no pueden ser, honestamente a veces ni siquiera cumplidos. No se pueden cumplir ciertas expectativas sociales porque justo son eso, son narrativas, son construcciones sociales que nos han venido perjudicando en todos los, pero también estereotipos. Y he visto que estas nuevas generaciones vienen más sensibles, vienen más
más directas al tacto. O sea, jóvenes neta de 16, 17, 18 años que ya vienen tan sensibles y tan conscientes de su entorno que ahora respetan y se permiten. Ya quisiera yo que la prepa hubiese sido con toda la libertad y tranquilidad, ¿no? Y uno vivía justo en tribus y en relaciones sociales muy superficiales, etcétera, o buscando hacer superficial su vida, y te das cuenta que no es así. Y tú volteas a ver las nuevas generaciones y ellos ya lo traen de cepa. ¿Por qué sucede eso? ¿A dónde vamos? Fíjate que tiene que ver mucho porque ya hoy conectamos con redes sociales. Ajá. Perdón que sea tan reiterativo con el tema, pero es que siglo XXI y no hablar de redes sociales, entonces, Sí. exacto, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en esto porque ahora nuestra adaptación es en entrar, por ejemplo, en bloggers, ¿no? Yo veo que mucho la conexión de bloggers, ¿no? Y ahí son ideas compartidas, ¿no? Entonces subes y, oye, hoy me pasó esto en tal lado, ¿no? Y lo subes, ¿no? Y 10 personas le dieron like, 20 se empieza a hacer todo el... Ajá. Y entonces empiezas a darte cuenta que la nueva manera en la que se empiezan a vincular muchos jóvenes es a través de esa métrica, ¿no? Contar algo que pasaron o vivieron y alguien más se siente identificado con eso, ¿no? En la parte psicológica, por ejemplo, en las dinámicas colectivas, ¿no? Que es cuando va un grupo de gente, ¿no? Estos grupos de autoayuda, ¿no? ¿Han escuchado este grupo de neuróticos anónimos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Pero habla bien de ella, ¿no? Porque al final del día, o sea, si lo pensamos un poco, es ¿para qué son esos grupos? Para que vayas y te des cuenta que hay más personas que tienen un tipo de problema, no el mismo, me atrevo, pero sí hay una similitud, ajá, que te hace conectar. Entonces, lo que tenemos nosotros o las nuevas generaciones que están surgiendo es que empiezan a conectar desde lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Cuál es la parte, digamos, en riesgo? Que pues también hay filtraciones. O sea, hay gente más grande que empieza a meterse y entonces por querer generar impacto empático, empiezan a generar ideas en el adolescente que a lo mejor los llevan a tomar decisiones equívocas, ¿no? No le hagas caso a tu papá, sí, no le hagas caso a tu mamá, sáltate la clase del profe, te veo en tal lado, lo citan. Entonces, también hay que tener cuidado con el tipo de filtración que existe en este tipo de espacios, ¿no? Porque al final del día, sí como jóvenes conectamos con una parte porque hay una necesidad. No conectamos si no hay una necesidad que despierte en nosotros que diga, híjole, es que sí me está pasando esto y esto me mueve a tener que contárselo a mi amigo de la derecha, ¿no? Y ups, fíjate que a mi amigo de la derecha le está pasando algo similar a mí. Entonces empieza esta parte colectiva en donde te das cuenta que sí está haciendo algo de antipacto, pero que también hay depredadores sociales que eventualmente van a estar también al margen de lo que está pasando. Sí, oportunistas sociales yo también les llamo, porque justo sí, son este tipo de perfiles, personajes que se abren espacios a través de las redes sin el mensaje real, sin el mensaje de profundidad y más allá de quitarle la aura de grandiosidad a las personas, ¿no? Porque justo uno idealiza demasiado como a las personas como si fueran dioses, ¿no? O sea, como si fueran dioses y crean una conexión. Ahora, yo quisiera entender este contexto de por qué la gente, a mí me pasa que hay gente que tiene años que no he visto en mis redes y que probablemente no han visto ni una sola foto mía porque no, soy una persona que ha valorado su privacidad y que ha respetado su propio entorno. Y me he alejado desde hace bastante tiempo de las redes y justo cuando llego a subir algo pareciera que tienen una conexión muy íntima conmigo, pero yo me quedo como de... Tienen 1000 años que no te veo. O sea, sí, justo. Y casi, ¿no? Pero, ¿por qué sucede esto que las redes sociales están generando un nuevo ideal? Porque es algo completamente nuevo, que la gente se siente cercana y sucede con los artistas, ¿no? Que se sienten cercanos, pareciera que son de su familia. ¿De dónde viene eso? Fíjate que yo tengo un tema ahí con las redes sociales. Yo no soy una persona igual de redes sociales. Tú te puedes meter a mi perfil y te vas a dar cuenta que lo último que se subió fueron felicitaciones de mi cumpleaños. Y es lo que hay, ¿no? O sea, porque más allá no. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, hay otro tipo de personas, amigos, conocidos, que suben cosas constantemente de lo que comen, de a dónde van, de dónde viajan, etcétera, ¿no? Y mucho de esta influencia te hace pensar, su vida está súper poca madre, ¿no? O sea, le está yendo increíble, está rompiendo la cañón, ¿no? Pero no sabes el fondo realmente, ¿no? Entonces creo que un marcaje social en redes sociales es lo que tú ves y por percepción crees,
No tienes una idea sensata de lo que es, pero sí tienes una percepción de lo que crees que estás viendo, porque te haces una idea y una imagen de eso. Pero no significa que concretamente conozcas el fondo de eso. Por eso les decía que hoy en día conocemos historias, pero no el fondo de ellas. Y eso es porque no tenemos, tú lo dijiste, hay un aceleramiento social. Queremos todo rápido, ¿no? Y darle like y la nueva canción del nuevo artista, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se le hace una propaganda, híjole, brutal, ¿no? Pero el desempeño de la función tiene que ver en cómo es que tú te sientes contigo, ¿no? Tú tomas una decisión. Yo no quiero ser objeto del mundo, ¿no? Yo quiero mi vida privada y le das un valor, porque esa fue la ¿no? Sí, no, y fíjate, a mí en algún momento mi mamá me decía, oye, ¿no te hubiera gustado ser modelo? Dije, no, yo respeto mi vida yo respeto mi vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente hay una parte donde ser como objeto de la publicidad o del ojo público, la visión pública, es para mí una manera de ya no tener como un espacio para ti, ¿no? Entonces yo sí cuido mucho esa parte. Bueno, un control porque al final ya estás como, ya lo haces pensando en el qué dirá toda la gente que te ve, ¿no? Y todo lo que, y piensas en no equivocarte, así lo que decíamos justo de piensas no equivocarte y casi hasta pensar como cada palabra que dices, ¿no? Y siento yo que eso pues ya no es como un vivir placentero, así como dice Carlos, que él le gusta mucho su privacidad y que nadie lo conozca porque al final, no nos siga. Al código local sí, a Carlos no. Ajá, sí, pero no me acuerdo que está. Sí. Ajá, como que le gusta su privacidad y así, y como que se vuelve agobiante, ¿no? Ya imagínate tantas miradas en ti y saber que lo que pasa muy seguido, ¿no? Que ahorita cancelan a gente a cada rato y cada semana sabemos de una cancelación nueva y después vemos cómo cancelan a la misma persona como otra vez cada 2 semanas. Ángela, ¿eres tú? Sí. Oye, yo tengo una pregunta. Ay, Ajá. un poco desviada del tema, pero es que No, está bien. últimamente. Especiales, Sí. ¿no? No, bueno, es que tengo una pregunta. Es que a mí me parece. Sí, es que me cuenta que. Es que, fíjate que a mí me parece muy curioso cómo la mente humana es tan poderosa. O sea, yo tengo un amiguito, saludos a mi Emma si me está viendo. Es ¿cómo se dice? Hipocondriaco. Cuando una persona de que te lastimaste el pie y, ay, Dios mío, me está doliendo a mí también y me lo van a amputar. Sí. Pero a mí me preocupa, o sea, yo no sé luego cómo ayudarlo porque yo me considero una persona paranoica o una persona que tiende a ser así de que de repente me da como que, uy, y digo no, pero cuando lo conocí a él dije, chin, o sea, esto sí es tener un problema serio, ajá. Y luego yo como que me pongo a pensar qué tan fuerte es la mente humana. Apenas tuvo una situación que lo hizo que se le empezaron a salir ronchitas, así de que en su propia mano de la ansiedad. O sea, que yo dije, a mí me pasan situaciones igual por la ansiedad, por el estrés, por la tristeza, pero haz de cuenta que así de que en una hora se empezó a sentir mal y de repente ya se le olvidó y se le quitó. Es que lo que no dices el cuerpo lo externo. Exacto, o sea, eso me parece fascinante. Bueno, terriblemente ¿Que le malo. salgan ronchas a tu amigo? Y él así de que, ¿por qué? O sea, dije que no lo contaras, no. Bien quemado él, ¿no? No, pero por ejemplo, cuando le pasa un susto, igual lo resiente bien feo en la panza. O luego, o sea, de que pasa alguna situación y él como que se empieza a hacer la idea en la mente y ya empieza de que ya me duele el hombro y es que, y esto y Eso puede ser heredado. es que es Fíjate, eso. qué interesante, Ajá, qué interesante. justo. O sea, esa es mi duda porque, bueno, perdóname que te interrumpa, No, está pero bien, dale. a mí también luego me pasa de que, pues es que yo siento que es parte de la ansiedad, ¿no? De la misma ansiedad que tú solito te generas, pero le pasa algo a esa persona que tú quieres mucho y dices, ay, chin, pues yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Ay, es que qué tal y yo hice esto en algún momento, ¿no? Y así, ajá, justo como que estás en esa perspectiva o como el somatizarlas. A mí me pasa mucho, yo somatizo mucho lo que no digo, lo que no hablo y ya lo convierto en un dolor físico, como lo que decías, ¿no? De que ya lo somatizas y ya andas bien malo al día siguiente. Pero eso me genera mucho, mucho... Ay, no sé, me sorprende mucho porque es súper impresionante cómo la mente humana nos transforma a una situación casi diagnóstico médico terrible, o sea, horrible.
Sí, fíjate que Sigmund Freud decía que nosotros todos somos neuróticos, ¿no? Pero eventualmente hay una escala, ¿no? Sobre esa neurosis. Y es que en algún momento vamos a entrar en un estado catártico, ajá, que nos va a llevar a pensar o sobrepensar sobre un problema. Ajá. Em, lo que le pasa a tu amigo, eventualmente a lo mejor es esta parte, como tú lo dices, reside mucho en el cuerpo porque el antiimpacto no está bien gestionado emocional, ¿sí? La ansiedad es una emoción. No la vemos como con transparencia, es diferente. Ajá. ¿Y qué es ver una emoción con transparencia? Poder primero decir qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y en qué momento lo estoy sintiendo y por qué lo sentí. Ajá. Tú te cuestionas y lo direccionas. Tú no te cuestionas y sobrepiensas. Entonces es idea tras idea, tras idea, tras idea. Y el cuerpo dice, ¿a dónde lo metemos? ¿A dónde lo cachamos? Ajá. Entonces va a haber una parte que eventualmente en el cuerpo se va a formar y lo va a residir, sea en el pecho, hay gente que se quiebra la voz, ¿no? Hay gente que dolores estomacales terribles, hay gente dolores de cabeza, ¿no? Y no le prestamos atención porque creemos que es físico y no emocional, como lo decía. Ajá. Entonces, pero ante un efecto de lo externo, enfócate cómo te está a ti generando de manera parcial en ti y ahí empiezas a ponerle nombre, ¿sí? Porque es muy fácil decir, tengo trastorno de ansiedad generativa y realmente a lo mejor lo que estás viviendo es un estado en crisis por un efecto que pasó 10 segundos, ¿sí? O media hora con alguien, ¿no? Con alguien, así, face to face, plática y algo, ¿no? Te cachó. Pero si tú te vas con el diagnóstico, estás a lo mejor delimitando, ya te estás metiendo en patología y te estás delimitando en conocerte a ti mismo. Te estás clavando en algo, ¿no? El ser humano huye del diagnóstico trastorno, ¿no? Que trastorno es entender que tu cerebro ya no funciona como el de un neurotípico. Ya funcionas completamente, o sea, tu circuito es diferente, por eso es muy fuerte. Ajá, y por eso la gente dice, yo no lo quiero. No, quítamelo, ¿no? Claro. Exacto. Muy bien, Sí. pues bueno, después de toda esta retroalimentación, de esta plática que la verdad ha sido muy bueno poder platicar y poder tener un contexto más concreto de lo que sentimos, a veces no decimos. Y bueno, pues primero que nada te quiero dar las gracias y la bienvenida a esta nueva comunidad. Y por Muchas supuesto gracias. que muchas gracias a todos los que se regalaron el tiempo y nos están regalando el tiempo de podernos escuchar con dudas genuinas y además con intereses que particularmente a nuestra generación se deben de decir, se deben de escuchar y que además debemos de perder el miedo a poder comunicar. Y bueno, pues nada más que agradecerte y si algún mensaje que gustarías dar. Claro, claro. Yo invito e incito a todos los jóvenes a que puedan pensar en sí mismos, a que puedan retroalimentarse en sí mismos, que puedan tener la oportunidad de ir a terapia, ¿no? Que sea la psicología un tema de la medicina más preventiva que de lo que tendría que ser la causa. Y así evitaremos muchos conflictos a nivel patológico. Creo que eso sería algo muy bueno, sobre todo que nosotros hemos roto como generación ese tabú, esa parte de la estigmatizada, también esa parte de los paradigmas, ¿no? Creo que también ha sido muy influenciable en ese sentido. E invito a todos también a que nos sigan. Yo tengo una agencia llamada Moon Clinic, es una agencia que tengo con 3 colegas más, estamos en Instagram y ahí estamos subiendo constantemente también temas sobre autoayuda, etcétera, etcétera, de manera informativa. Y les invitamos también a muchas personas a que puedan tomar terapia con nosotros, con un servidor, ¿no? Y pues nada, para darle la apertura, ¿no? Ahí la licenciada Andrea, la licenciada Mari y la licenciada Marlene, que son colegas mías, para dentro del entorno. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber permitido esta conversación y bueno, pues esperamos seguir teniendo más contenidos, mucha más información y bueno, pues Código Local es un flujo, es su espacio, bienvenidos a Bitácora, la tercera Bitácora, un producto para Código Local. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Muy bien.